¿Das tanto a los demás que al final no te queda nada para ti? O por el contrario, ¿eres de los que llaman tacaño por cuidar su dinero? ¿Sabías que tanto el tacaño como el generoso tiene un lado emocional que pasa desapercibido? Hola, soy Gabriel García Sáez. Y yo, Esperanza Sánchez, ambos somos instructores de la educación emocional Jaume Campos y especialistas del método DIP. Y una semana más te traemos un tema súper interesante que tiene mucho que rascar y mucha parte emocional que normalmente no tenemos en cuenta. Así es que de eso vamos a hablar hoy, del mundo de la generosidad y la tacañería, que son dos conceptos que están como muy encontrados, tenemos muy claro lo que es bueno, lo que es malo, pero realmente hemos profundizado alguna vez para ver qué se esconde, qué parte oscura hay debajo de la generosidad y qué luces hay debajo de la tacañería, podríamos decir. Así es que de eso vamos a hablar hoy. Y bueno, esperamos que nos escribáis en los comentarios lo que os resuena, lo que no, lo que os hace ruido, dudas, preguntas. En definitiva, que sea una participación, porque de la forma como más vais a aprender es compartiendo lo vuestro, aunque incluso haya cosas que digas, es que me da vergüenza compartirlo, pues igualmente comenta esa parte, porque el propósito es que aprendas y cuanto más participes, más vas a aprender, ¿de acuerdo? Así es que Bueno, también queremos hacer, por ejemplo, un resumen de lo que hemos estado hablando hasta ahora. Llevamos 4 live donde hemos estado hablando el tema del dinero. Y, por ejemplo, el 4 de febrero, para que lo ubiquéis un poco mejor, estuvimos hablando de esa parte de no consigo ahorrar, de me cuesta, y parece como que siempre surgen imprevistos. Después hablábamos, el 11 de febrero, de qué pasa dentro de ti que te impulsa a ahorrar y veíamos todo lo que se escondía ahí debajo. La semana pasada, el 18 de febrero, hablábamos de esa parte de cuando tengo que renunciar a algo por ahorrar. Y esta semana pues queremos hablar de esa parte que va más allá, ¿no? De un poco los prototipos que ponemos, tanto el que ahorra y comparte, o al contrario, el que ahorra es como el tacaño y el que comparte es el generoso. Pues vamos a ver qué se esconde debajo de esos dos perfiles. Así es que podéis ya ir escribiendo con cuál os identificáis. Si sentís que sois generosos o tacaños. Y cómo os ven los demás también. bueno, así a nivel como superficial o lo que normalmente conocemos es que el generoso le gusta dar, ¿no? Que se centra en los demás, que comparte con los demás y que habitualmente lo hace sin esperar nada a cambio, ¿no? Eso es un poco lo que solemos conocer. En todo esto, claro, ocurre que también hay una parte de automatismo, ¿no? O sea, como que hay veces que no se elige ser generoso, es como que yo es que en mi familia somos así, o es que yo siempre soy de esta manera. Casi como que se vive un poco en automático. Entonces, bueno, pues desde aquí, eh, los que os identifiquéis en un punto o en otro, pues podéis ir comentando. Luego, claro, está esa parte del tacaño, ¿no? Esperanza. No se te oye Vale, ahora. ahora. Vale. El tacaño decía es esa definición como que es esa persona más, más huraña, que se resiste a gastar, que lo guarda y como que se genera ahí más ese concepto que puede ser de cuidar el dinero, pero también como que de egoísmo, ¿no? Tiene esa parte como más oscura. Pero como decíamos, vamos a ir un poco más allá para ir como desmenuzando cada uno de esos conceptos o esos personajes que podríamos decir. Y lo vamos a hacer primero desde lo que nos es más conocido, por ejemplo, pues las ventajas y las desventajas de cada uno de los perfiles y después entraremos un poquito más a fondo a ver qué se esconde más a nivel emocional. Bueno, partiendo desde la generosidad, en todo esto son un poco, bueno, ciertas características que a lo mejor a veces puede
puede que nosotros podamos ver algunas y otras no, o a lo mejor vemos muchas de ellas o ninguna. O sea, esto vamos a ir hablando sobre ciertas cosas que puede ocurrir, ¿no? Como el concepto de ser mejor persona, si eres generoso. O que al ser generoso otros me valoran y me quieren más. Se genera como un personaje bondadoso, altruista, esta idea de la ONG, ¿no? De ayudar por aquí, por allá, una persona que ayuda, ¿no? Eso es algo que se aprecia mucho. De hecho, incluso en ocasiones se generan expectativas hacia mí. O sea, yo ya soy el generoso, no te preocupes que él te va a ayudar o que esta persona te va a ayudar, que tú vete con él o vete con esta persona que es una persona muy echada adelante, generosa, te va a ayudar. O sea, ya se espera algo de ti. O sea, ya desde ahí hay un nivel que como que al que tienes que llegar. Incluso a nivel cultural, pues como que surgen conceptos como la solidaridad, la humanidad, la empatía, el salvador. O sea, son conceptos todos como que lo encontramos desde un punto de como si fuese una ventaja. Entonces, pues al final es como que eres bueno, ¿no? Eres una persona buena y se te valora desde ahí. Es lo primero que se percibe de primeras, ¿no? Lo primero que te esperas de una persona bondadosa. Que casi todos son ventajas, pero también hay una cierta desventajas, ¿no? Sí, que sobre todo las puede identificar la persona que da esa generosidad, porque muchas veces nos podemos dar cuenta de que como para los demás somos muy dadores y muy generosos, eso se puede convertir como en una actitud un poco derrochadora, porque no consigo encontrar el punto de decir que no. Entonces es como que se me va y siempre hay alguien que necesita ayuda o familiares o amigos y es como que al final siento que estoy derrochando, ¿no? Ese concepto de que siempre los demás van primero y como me nutro de ahí porque siento que eso me hace sentir bien y es que además, fíjate, el otro lo necesita, pues realmente después como que no encuentro un tiempo para mí. Que la persona generosa a veces es como que ni lo necesita o siente que no, que está bien ayudando a los demás, pero habrá personas que sí que se den cuenta de que echan en falta como un tiempo para ellas o una dedicación. Ahí nos podemos encontrar que puede haber una dificultad para poner límites y para poder definir, ¿no? Ese espacio para mí, tanto si es a nivel de dinero como si es a nivel de tiempo. Incluso pues, eso puede llegar a convertir la situación en que los demás se lleguen a aprovechar de mí y tenga esa sensación de que yo ayudo, como dice el refrán, les doy la mano y me cogen el brazo entero, ¿no? Pues eso también va como un poco en detrimento de la persona que está siempre como muy dispuesta a ayudar. También se puede convertir eso en una carga al final, en agotamiento, porque bueno, no hay un fin y siempre estoy lista, siempre estoy preparada para ayudar a los demás, pero al final me agoto. O no encuentro tiempo para mí, o entró en un ritmo acelerado, ¿no? De que a veces siempre hay alguien que está ahí pidiendo mi ayuda y al final puedo llegar a estar cansada, acelerada, con estrés y siempre con muchas tareas, ¿no? Como que no encuentro un momento de tranquilidad para mí. Entonces, estas desventajas y otras que podáis estar viendo vosotros, aquí espero que nos escribáis. Por ejemplo, mira, tenemos aquí a Juana Sánchez, a Dolores, bienvenidas a las dos. Y dice, Juana, hago lo que siento en cada momento. Muy bien. Dolores dice, yo creo que soy generosa, me gusta dar y compartir, pero no me gusta gastar por gastar, sino en algo que valga más la pena, no tan materialista. Y mi madre me dijo tacaña. Muy bien. Muy bien, vamos a hablar también de eso, de todo eso que estás comentando. Así que genial, genial. Muy bien. Sí, de hecho tampoco no estamos comentando que las personas que se vean más en el perfil de un lado o de otro,
no hagan lo que sienten. O sea, eh, realmente a veces están partiendo de lo que sienten o incluso a veces de sus propias creencias. Consideran que las cosas tienen que ser así o que es lo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, sobre todo ahora mismo estamos partiendo de esa parte de las creencias, de esas estructuras. Así que bueno, llevándolo al lado ahora mismo de ese lado tacaño, esa parte que tacaña, hemos hablado un poco de la parte generosa, y ahora de un poco el lado tacaño, ¿no? Y claro, lo primero que se ve en alguien que podríamos considerar tacaño, una persona tacaña, no son ventajas, sino que habitualmente nos centramos en las desventajas. Entonces, no le consideramos a esa persona una persona avara, una persona egoísta, incluso algunas veces lo consideramos como, desde ese egoísmo, como si fuese mala persona, como, como que le podemos tener cierto rechazo a una persona que sea así, si vivimos cerca de esa persona. Poco solidaria, eh, incluso desde ese punto solitario o insociable. Incluso algunas veces nos genera como una sensación de que son personas mal educadas, porque no siguen las reglas que marcan la sociedad. En algún momento, pues siempre invito yo, siempre hago esto, esta persona nunca haga esto, nunca, ¿no? Entonces, desde ahí, pues no lo vemos bien. Pero claro, también tiene ciertas ventajas. Sí, porque el que es considerado como tacaño, como decía Dolores, hay esa parte de ahorrador. Como ella bien ha dicho, es que no me guste gastar, es que me gusta gastar las cosas en lo que vale la pena. Esa parte de no derrochar, entonces cuido el dinero, esa es una ventaja. Al final, pues puedo tener más tiempo, más dinero, más recursos, puedo tener bienes, casas bueno, recursos que eso me va a permitir disfrutar más de la vida, de lo que tengo, incluso también a nivel profesional, a nivel del trabajo, también puede estar muy bien visto una persona que podríamos considerar tacaña, una persona que sabe ahorrar, que sabe medir todo bien. O sea, no es lo mismo cuando tú eres director de una empresa y mides todo bien y recortas los presupuestos, el jefe que está por encima te lo va a agradecer enormemente y te va a valorar muchísimo. En cambio, los que están por debajo cobrando de ti o el sueldo, pues dirán, qué tacaño es el jefe, ¿no? Entonces, esa parte de, según dónde esté y en qué entorno, pues ese perfil se puede ver de una forma o de otra. Y suelen ser también personas que más conservadores, que cuidan más las cosas, que le dan como ese valor, esa importancia a eso que tienen, ¿no? Aunque sea poquito, pero lo cuido y lo valoro. Entonces ya veis que tanto la generosidad como la tacañería tiene esas dos caras, podríamos decir. Entonces aquí lo interesante es que cada uno, con lo que se va sintiendo identificado, no ya en estos perfiles así rígidos, porque como hemos visto, uno puede sentirse generoso, pero de afuera resulta que me ven como un tacaño. O yo siento que soy generoso, pero dentro de mí también siento cierta como resistencia a gastar. Es decir, vamos a empezar ahora a entrar en nosotros, en escuchar qué es lo que sentimos para que podamos aprender de nuestro comportamiento, porque esas etiquetas no nos hacen ningún bien y lo único que hacen es desconectarnos de nosotros. Incluso nos puede llevar a rechazar nuestras propias sensaciones. Si yo en una situación concreta no quiero compartir algo y le pongo la etiqueta de es que estoy siendo tacaño, es que estoy siendo egoísta, aparecerá la culpa y bueno, se liará ahí, aparecerá la exigencia. En cambio, si yo puedo aprender a escucharme y a observar lo que sienta, tanto si me gusta como si no, me va a permitir vivir de una forma diferente mis emociones
Y después, como aprendemos en la educación emocional Jaume Campos, podré aprender de eso que estoy sintiendo. Porque, repito, una cosa son las apariencias, ¿qué no gasto? Pues eso es malo. Pues no, hay que entrar ahí a observar qué está pasando dentro de mí, tanto si soy derrochador y demasiado generoso como si soy muy tacaño y no quiero gastar. ¿Cuál es el fondo que hay ahí? Para verlo sin juicios, sin, sin desprecio, sin rechazo. Así es que ahí empezaríamos ya a observar qué siento yo o qué podríamos decir, para partir de un punto claro, dentro de todo esto que hemos explicado, ¿qué empiezas a sentir tú? O sea, ¿qué punto te genera algo de incomodidad? Si eres generoso, ¿notas que se te va de las manos? O esa parte que decía Dolores, cuando mi madre me dice materialista, ¿qué dentro de este mundo os empieza a hacer ruido? Y vamos a ver qué sentís y dónde lo sentís. Y ahí vamos a ir profundizando. Sí, de hecho, cuando entramos en la parte emocional es cuando nos empezamos a centrar en la parte de los conflictos, en aquello que por alguna razón pues nos genera un conflicto o algo nos incomoda, algo no lo queremos como es o lo vivimos desde un punto de lucha interna. Entonces, bueno, desde ahí hay veces que toda esta parte de la generosidad se puede vivir como una máscara. O sea, realmente aquí es donde os tenéis que, como estamos diciendo, qué es lo que estás sintiendo, cómo lo sientes tú, cómo funcionas. Eso que a lo mejor te callas. Si es una máscara, ¿cómo lo vives? ¿Lo vives desde la escasez, esa generosidad? O sea, estás compartiendo, estás dando, pero algo se te mueve dentro que no, que te mueve algo como que no deberías dar tanto o que es más desde el quedar bien, desde esa parte de me van a valorar más o me voy a sentir mejor desde esa parte del ego, como que qué bueno que soy, que lo estoy haciendo las cosas bien. Como cuando somos pequeños y vamos al profe y digo, pero lo estoy haciendo bien. Un poco que te valoren, ¿no? Que te suba esa autoestima desde el ego, ¿no? Eh, si notamos que no marcamos los límites, nos pasa esto, nos pasa que nos cuesta, pues eso, que en algún momento nos piden un favor y no sabemos decir que no, incluso si estamos hasta arriba de cosas o que somos demasiado permisivos en ciertas ocasiones, incluso tenemos un punto sumiso, se nos mueve este tipo de cosas. Y comentarios y comentando si os identificáis con algo de esto. Ya que habéis comentado que yo me veo más generoso o más generosa, o en algún momento me han llamado tacaño. Bueno, pues a ver qué es lo que se os mueve de todo esto. De Juan, hecho, sí, 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 sí. de hecho el tema de la lucha, lo que estaba comentando Esperanza hace un momento, estaba comentando como ese tema de la lucha, ¿no? Cuando no estamos del todo cómodos con algo que está con lo que estamos haciendo, con lo que cómo estamos viviendo las cosas o cómo las estamos gestionando, cómo las estamos manejando. Es como que me muevo entre lo que yo quiero o necesito y lo que debo o tengo que hacer. Entonces ahí muchas veces se generan luchas internas. Ay, es que no debería gastar tanto, pero porque hay que guardar, estamos en malos tiempos. Pero es que, joder, me van a considerar mal. Entonces ahí ¿cómo lo vivo? Esa pequeño tira y afloja que tengo interno. Aquí Juana dice, me gusta ayudar cuando me apetece y disfruto compartiendo. No lo hago porque crea que me van a querer más, lo hago porque de verdad lo siento. Muy bien. Ahí Juana, por ejemplo, lo que tú podrías observar es qué pasa si yo quiero ayudar a alguien y no se deja. Porque cuando todo surge bien, pues fenomenal. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo hacer eso que quiero? Y sobre todo cuando noto como ese rechazo de afuera, ¿no? Entonces, bueno, si es por si quieres buscar algo, ¿no? Que a lo mejor se mueva, pero que a lo mejor a primera vista no se vea. Entonces, luego también
el cuerpo es el más sabio. Entonces, a veces desde la mente, pues podemos pensar que está bien, pero sin embargo el cuerpo nos está dando señales. Entonces ahí podemos también partir de ahí, porque a veces podemos sentir en la espalda como un dolor, como una carga, pues eso ya nos puede estar indicando literalmente esa carga emocional que supone el ayudar a los demás. En las madres, pues el tener que sacar adelante la casa con los hijos puede generar esa carga, esa sensación de responsabilidad, o en el padre igualmente, ¿no? Que tiene que salir a trabajar con la situación como está ahora, pues esa sensación en la espalda de carga que puede estar, lo puedes estar viviendo como un dolor físico, te puede estar indicando que tal vez estás haciendo más de lo que te corresponde, más de lo que realmente te correspondería, podríamos decir, ¿no? Entonces observa si el cuerpo te está diciendo algo. También a veces la cabeza se nos satura, ¿no? Porque nos preocupamos excesivamente por los demás, estamos como con esa necesidad de ayudar, de salvar a los demás porque vemos que están mal y ahí como que se nos dispara la alerta y toda nuestra atención, todo nuestro tiempo, nuestro dinero incluso, se va en salvar a los demás porque consideramos que nosotros estamos bien. Entonces ahí pues podemos tener hasta una sensación en la cabeza, ¿no? De pesadez, como de saturación por esa preocupación de no saber cómo ayudarle, cómo conseguir que haga algo que yo sé que es bueno para esa persona, pero esa persona no lo ve, pues ahí podemos ver si algo se está moviendo. También la culpa, pues la podemos sentir en diferentes partes del cuerpo, por ejemplo, en el estómago, que tiene que ver con la incapacidad de actuar, tal vez esa parte que yo decía de quiero ayudarle, pero no se deja, o quiero hacer algo, pero no lo hago porque creo que va a molestar a la otra persona, o si noto en la garganta, pues la sensación de que quiero decir algo, pero otra vez es inadecuado, creo que al otro le va a molestar, a lo mejor le estoy ayudando y ya quiero poner un límite, porque como decía Juana, yo lo hago cuando me apetece, pero a lo mejor es que la otra persona viene y a lo mejor a mí no me apetece, bueno, pues ahí, ¿cómo me siento? ¿Se me pone un nudo en la garganta o siento que noto ahí algo como que me aprieta? Pues a lo mejor eso me está indicando esa incapacidad de comunicar el límite que yo quiero poner, pero como la conecto tanto con el dolor de la otra persona, me genera pena, lástima, es como que, ¿cómo le voy a decir que no? Bueno, pues eso que desde la mente parece tan obvio, cuando pasamos a escucharlo al cuerpo, como que puede quedar más claro, ¿no? O en el Sí. pecho, si siento una presión, un dolor, algo en el pecho, también tiene que ver con la afectividad. Y esto pues chocaría o está totalmente relacionado con el tema de la generosidad cuando lo que hacemos es querer ayudar al otro o para yo sentirme de una forma determinada o ayudar para que me quieran. Pues, ¿qué estoy notando en el cuerpo? Porque eso va a ser una visión más realista, podríamos decir, que desde la interpretación que hagamos desde la mente. Mm. Sí, de hecho, en todo esto, toda esta parte de lo que sentimos, va a haber, va a haber un momento bueno, que incluso me puede llevar a, pues eso, incluso a momentos desde esa incapacidad o incluso a sentirme triste mm, por lo que está ocurriendo, por el no poder hacer las cosas como yo quiero, el no llegar a todo, es como si me centrara mucho en todo lo que hay fuera, pero luego tengo mucha dificultad en darme a mí mismo. Eh, es como si valorara tanto todo lo de los demás que no me dejo espacio para mí. O sea, vale más lo de fuera de lo que valgo yo. Ahí hay un punto ahí que al final llegamos con una falta de valor. Incluso puede ser una falta de merecimiento o un punto de invisibilidad, como que los demás, si no, no me van a ver. Si no, no me van a apreciar lo mismo, no me van a valorar de la misma manera. Entonces,
Es como si existiera a través de los demás. En todo esto, todo esto es, lo importante es sentirlo más bien que llevarlo a la cabeza. Entonces, desde aquí, si en algún momento os habéis visto en una situación desde ese punto de generosidad, de no poder decir que no, desde el dar, y a veces incluso agotarme, o incluso no poder llegar a esos puntos que me marco, que me exijo, y desde ahí me siento incapaz o incluso me siento triste de no poder realizarlo, desde ahí muchas veces estamos poniendo todo el foco fuera. Entonces desde ahí no nos sentimos, no nos damos cuenta cómo vamos. Al final nos agotamos, nos sentimos mal, pero porque no estamos poniendo el foco en nosotros, estamos siempre dando y mirando fuera, y desde ahí es una manera de evitarnos a nosotros mismos, de evitar lo que sentimos y lo que nos está ocurriendo a nosotros. Es una manera de escapar también. Cada uno lo vivirá de una manera. Puede que algunos lo vivan más desde el escaparse, desde esas prisas de ocuparme con muchas cosas y de encargarme de los demás y escaparme de mí mismo, o a veces también desde ese punto de visibilidad, de que así me pueden valorar los demás. Unos lo vivirán más desde un punto y otros lo vivirán más hacia otro. Pero por ahí anda mucho ese fondo que puede haber ahí debajo. Mira, Dolores dice, me di cuenta que daba y no estaba segura de si era suficiente. Eso es súper importante, por ejemplo, esa parte de sentir si no es suficiente. Eso es. Es como si dentro de ti estuviera resonando esa frase de tu madre de que eres materialista o de que eres tacaña, ¿ves? Entonces hay un miedo ahí, a ver si van a pensar lo mismo, ¿no? Luego pasé a personalizar regalos o experiencias y me sentí más a gusto. Me quedo más tranquila porque es más a gusto y también así para mí. Antes guardaba para los demás, ahora también para mí. Y después dice, he notado y pasado por todo lo que ha dicho Esperanza, cabeza, pecho, garganta. Ahora estoy más relajada porque incluso interfería malos entendidos. Prefiero respetar ritmos a que me pidan opinión. Sí, eso es muy bueno el punto que has comentado. Entonces, el, el si es suficiente, si lo que hago es suficiente o no lo es. Y desde ahí, ¿qué es lo que pasa? Ya que Dolores ha hecho los talleres, pues ahora si comento el punto del concepto de ubicación, ella lo conoce perfectamente. Pero bueno, por explicarlo un poco, aquí lo que estaría ocurriendo es que nos desubicamos. Eh, es como el ubicarse desde donde partimos, como ese punto en un mapa donde te ubicas para ir a un sitio, ¿no? Como la ubicación del móvil. Entonces, a nivel emocional, si yo estoy haciendo algo con lo que siento, voy moviéndome, como decíais al principio, lo decía Juana, creo, que voy haciendo las cosas según las voy sintiendo. Pero hay un momento que de repente surge ese sentimiento de si va a ser suficiente, si esto es suficiente o no lo es suficiente. O incluso si yo soy suficiente como estoy haciendo las cosas o no soy suficiente. Y desde ahí surge una duda interna. Me desubico. Ya estoy centrándome en cómo tendría que ser, no en cómo soy, no en cómo lo vivo, no qué es lo que me está pasando ahora mismo, sino que me voy en cómo debería ser, cómo debería comportarme, cómo debería vivir esto, cómo debería sentirme. Y ahí, ¡pum!, ya me salgo de dónde estoy, de qué es lo que me está pasando y me desubico. Entonces, a partir de ahí me pierdo. Ya no sé qué es lo que puedo hacer, si esto va a estar bien. Nunca voy a encontrar el punto de valor porque lo estoy encontrando fuera, pero no dentro. No me ubico en qué es lo que yo siento con todo eso. Así que muy bien, Dolores, por todo eso. Sí, gracias por compartirlo. Y fíjate que por lo que estaba diciendo Gaby, ¿no? De nos desubicamos en busca de lo correcto, de si debería dar más o cómo hacerlo, y entonces uno se adapta a la situación, como dices, empiezo a personalizar los regalos para yo sentirme mejor y la otra persona también. Pero es como si eso, noto una incomodidad, como que ¿será que no es suficiente? Y entonces me acomodo, busco la forma, vale, para sentirme conforme.
pero esa sensación de insuficiencia no está gestionada. Porque puede darse muchas veces que, vale, yo hago un esfuerzo por darle un regalo personalizado y resulta que después la otra persona no lo agradece o no responde como yo espero que responda. Y entonces es como, ay, pero si yo lo he hecho así y aún así no es suficiente, y a lo mejor la otra persona, su reacción no tiene que ver con mi regalo, sino que está en sus problemas y bueno, no te ha mostrado el entusiasmo que a lo mejor a ti te hubiera gustado. Entonces ahí es como que se removería algo otra vez. Por eso no se trata de acomodarnos para sentirnos cómodos, porque sería como tener una piedra en el zapato y voy andando y ¡ay, me duele! Entonces, pues para que no me duela, empiezo a andar así torcida y ya no me duele, estoy bien. Vale, pero si miras la piedra y la trabajas y la quitas, vas a poder volver a ser tú y caminar derecha, ¿no? Pues esto sería algo así. Por eso has dado ahí en la clave la sensación de ¿será suficiente? Ahí puedes observar si todavía aparece en algún momento, sería un indicativo de que hay algo que trabajar. Ahora, por ejemplo, cuando nos enfocamos en el tema de profundizar un poquito más en la parte del el perfil tacaño, pues nos podemos dar cuenta de que se genera una lucha que es, bueno, un poco similar a lo que decía Dolores y no estamos poniendo etiquetas, ¿vale? Simplemente le damos un poco de estructura a lo que estamos contando, pero no es, ay, este comportamiento es tacaño, esto es generoso. Cuando hay esa sensación de lucha entre lo que hago a mi manera o lo que se espera de mí, pues puede generarse tanto una lucha interna entre yo, entre mí misma, entre lo que yo siento, lo que creo que debo hacer y lo que me nace, o una lucha con el entorno, donde yo hago lo que me nace, si es guardar el dinero o lo que sea, y el entorno como que me critica, como justo lo que decía Dolores, ¿no? Esa parte de yo guardo porque quiero valorar lo que tengo y cuidarlo y resulta que el otro me dice que soy materialista. Entonces a lo mejor tú puedes estar muy tranquila con lo que estás haciendo, pero hay un conflicto con el entorno. Entonces, eso pues ya estaría indicando que tal vez lo que estoy haciendo es como cuando decimos, me da igual, no me importa lo que me dice. Ahí puede ser que lo que estemos haciendo es como ponernos el chubasquero, ¿no? Para que, como decimos, me echo una lata de aceite y que me resbale, pero realmente te resbala o estás mirando hacia otro lado para no meterte en conflictos o discusiones, es como que no merece la pena, ¿no? O no me gusta sentirme así, pues miro hacia otro lado. Pero realmente está habiendo un autoengaño en el sentido de que hay una emoción ahí. Y no se trata de meternos a meter el dedo en la llaga, sino que si miramos hacia otro lado, la sensación es que la emoción se va, no está, no me siento incómoda, pero cuando yo miro otra vez a esa situación o algo se vuelve a repetir, que alguien me dice tacaña o alguien no está conforme con lo que hago, a mí se me mueve, pues en el momento que se me mueve significa que hay algo pendiente de trabajar. Entonces, esto hay como que mirarlo con mucho cuidado porque estamos muy acostumbrados a aparcar esas cosas que no nos hacen sentir bien, pero habría que ver si estoy normalizando o realmente estoy gestionando lo que hago. Y eso aprovecho para recordaros que en el curso gratis Mis emociones y yo lo trabajamos. En todo esto también surgen sensaciones. Como surgen esas luchas, esa lucha interna, la lucha a veces la sentimos desde el estómago, desde la incapacidad, de que sentimos que las cosas las tenemos que hacer de esa manera o que no podemos, no queremos, no podemos, no debemos gastar tanto o va en contra de nuestras creencias, incluso de la sensación en que queramos, no nos sale. Entonces, lo sentimos como desde esa incapacidad de generar un cambio, de hacer las cosas de manera diferente o desde ese conflicto de cómo me van a ver o me da igual que hagan lo que quieran, pero lo sigo notando en el estómago. A veces me callo las cosas, voy a mi bola y ya está, pero
hay cosas que a lo mejor me puedo callar, ¿no? A veces no, a veces hay personas que desde ahí se ubican en su punto de, bueno, pues yo lo vivo así, yo quiero, considero que desde aquí las cosas son de una manera y hay que ahorrar o hay que gastar menos o yo me voy a gastar menos. Y desde ahí, pues bueno, no lo viven tan mal, pero pueden sentir un poco de incomprensión también. No sé si se aíslan más y sienten como que el resto no les comprenden. Me están como juzgando, no me terminan de comprender cómo soy yo realmente. Yo no soy mala persona, pero me ven como egoísta, como que les doy igual. Y incluso desde aquí, el que hemos mencionado antes, a veces pretende ser generoso, pero sigue teniendo ese fondo de escasez, porque en todo esto hay como mucha escasez, en sensación, un sentimiento de escasez, de que no es suficiente o que no debería gastar porque tengo que ser austero y desde ahí, pero a veces me centro mucho en el entorno, personas que lo viven desde ahí se centran más desde en el entorno y desde ahí pretenden ser generosos, pero realmente lo están viviendo de otra manera, no viven esa generosidad, sino que al final están contando, oye, pero te di esto, te invité a no sé cuántos, oye, dice, no se acuerda, acuérdate, porque realmente lo están viviendo contando, como si contaran sus monedas o contaran sus hechos, las cosas que he hecho por ti, las cosas que lo valoran muchísimo porque es un bien muy escaso en ellos. Y lo que ocurre también otras veces es que desde ese punto de escasez intentamos controlar el entorno. Y en todo eso, aquí es cuando tú estabas mencionando ahí el dolor, esto un poco antes, esto que estamos comentando, a veces en todo esto pues me pueden considerar tacaña o incluso no me gustaría que los demás gastaran tanto. Es que las cosas hay que llevarlas, aquí no se gasta, porque esto no es necesario. Y desde ahí empieza a haber un conflicto. Nosotros estamos segurísimos porque las cosas así se llevan bien, pero a lo mejor los demás lo viven desde otro punto. Y entonces se empieza a generar conflicto afuera. Nos da rabia, sentimos a veces incapacidad de que nosotros queremos que las cosas funcionen de una manera, pero no conseguimos y los demás nos pasan un poco de nosotros o acaban cabreándose con nosotros, tenemos conflictos, peleas. Entonces desde ahí, ¿qué es lo que está pasando? Que yo no puedo evitar sentir ese punto de estás derrochando. O sea, esto tienes que valorar lo que tienes y gastar menos. Y porque yo lo hago así, porque yo lo vivo así. Y el otro, claro, ya entramos en cómo lo vive el otro. Y desde ahí se generan conflictos. En todo esto, ¿qué es lo que ocurre? Que el fondo que hay en todo esto es ese punto de escasez. Es como escasez, pero podemos pensar escasez material, ¿no? Pero no tiene por qué haber escasez material. Podemos tener dinero, podemos tener materiales, bienes, casas, pero seguimos sintiendo esa escasez, como que no es suficiente, como que no soy suficiente. Se parece a veces un poco a esa parte de generosidad, fijaos, a veces ese fondo es igual, se comparte, ese no soy suficiente. Antes hablábamos del generoso y en algún momento siente que no es suficiente, pues aquí también pasa eso. Es como si ese fondo de no soy suficiente, como si no hubiese. Hay a veces que personas que sienten una escasez emocional, es como si no hubiesen tenido suficiente cariño en su vida o en su infancia muchas veces, y desde ahí todo lo viven como que lo tienen que valorar muchísimo. Y si dan algo, si te dan un abrazo, si te dan cariño, si te esperan de ti lo mismo, esperan porque es como algo que es muy preciado. Entonces, desde ahí hay mucha austeridad emocional. Y claro, lo que yo vivo emocionalmente lo exteriorizo a nivel físico, a nivel dinero, a nivel bienes, de la misma manera. ¿Cómo no lo voy a hacer de otra manera?
Dolores dice que lo explicas muy bien, Gaby. Le está llegando, le está llegando. Claro, al final, como decíamos, en los dos perfiles o en los dos tipos de comportamientos hay una dependencia con el entorno, porque la persona que es generosa es como que se nutre o se siente bien, se siente valorada, eh, querida cuando ayuda. Es como si de alguna forma se nutriera. Por eso a veces cuando yo ayudo y la persona no lo acepta, pues puede generar como resistencia. Y eso sobre todo lo podemos ver en hijos, en familiares, cuando vemos muy claro que esa persona o va por mal camino o necesita ayuda y no lo acepta, ahí podemos ver cómo en nosotros se genera ese conflicto, ¿no? Entonces, de alguna forma, a través de la generosidad, estoy como pendiente del entorno o para ayudar, para sentirme útil. Esto también es algo que se da mucho, el sentirme útil, el sentirme que existo, que se me tiene en cuenta, que formo parte del entorno. Eso nos lleva mucho a actuar desde ahí, desde esa generosidad, sentirme parte de algo, ¿no? Y luego, por otro lado, el que es tacaño, aunque tiene esa tendencia tacaño, como digo, en todas sus versiones y en toda su amplitud. Esa parte más de cuidar lo mío, aunque parece que se pueda generar cierta independencia, como que yo no dependo de los demás, me da igual lo que digan o soy capaz de poner límites, pero igualmente hay como una observación hacia afuera, ¿no? Al final, pues si me llaman tacaño me molesta y es como si de alguna forma genera su burbuja, su espacio donde está bien, donde nadie me molesta, nadie me exige ni me pide, pero claro, el conflicto está ahí y al final, pues cuando yo tengo que salir afuera a relacionarme con los demás, me encuentro que está ese conflicto con el entorno. Entonces, aislarme o considerar que, bueno, yo con lo mío estoy bien, tampoco es del todo cierto, sino que sigo dependiendo de alguna forma de esa parte externa. Al final lo que pretendemos compartiros o que podáis ver es que cada uno tiene que encargarse de lo suyo, ese concepto de la responsabilidad tan importante, la educación emocional Jaume Campos, ser responsable de esto que está pasando o esto que me dicen o esto que estoy viviendo, que tiene que ver conmigo, que me está moviendo a nivel emocional y a partir de ahí, aplicando la honestidad y dándole valor a lo que siento, tanto si es egoísmo, culpa, tacañería, generosidad, dependencia, sea lo que sea, vamos a entrar ahí a observarlo porque me va a permitir aprender, descubrir cuáles son mis necesidades y después desde ahí, cuando yo me las cubra, voy a ser más independiente, podríamos decir, porque yo voy a seguir compartiendo con el entorno, pero no con esa dependencia que muchas veces pues, genera mucha frustración, soledad y todo lo que pueda surgir. Sabéis que por nuestra parte tenemos el curso gratis Mis emociones y yo, que por cierto ahora ya estamos en la recta final, estamos ya compartiendo la última unidad, pero aún así hay 2 semanas para que podáis terminarlo, el que está dentro, o incluso hacerlo, tenéis de sobra con 2 semanas para hacerlo, y eso os va a permitir empezar a entender qué está pasando dentro de vosotros en vez de caer en el juicio o en la crítica o en el rechazo. Y después próximamente vamos a hacer una conferencia de qué hago con lo que siento para compartiros también esa parte de los talleres de educación emocional donde realmente podéis entrar ahí en ese mundo emocional y aprender a gestionarlo de forma individual y bueno, que vayáis conectando con esa paz, con ese entendimiento de qué está sucediendo dentro de vosotros. Pues todo eso es lo que vamos haciendo cada semana. Y los live que hacemos aquí también, por supuesto. Aprovechar todo porque es súper, súper valioso. Mencionar que en todo esto, muchas veces lo que se está moviendo es una amalgama ahí de emociones, sentimientos, lo que a veces llamamos como esa coraza, como una coraza, ¿no? Como algo que se ha ido formando a través de todo lo que hemos adquirido, heredado, lo que durante nuestra vida
de la familia, del entorno donde nos hemos movido desde nuestra infancia, esa personalidad que se ha ido formando y todos esos bloqueos, porque hay un montón de cosas que no gestionamos en nuestra vida y que es así, porque no todo lo podemos gestionar. Eso nos pasa a nosotros ahora mismo, lo que pasa es que luego, si no lo gestionamos en el momento, lo gestionamos a posteriori, ¿no? En diferido, ¿no? En otro momento. ¿Qué es lo que pasa? Que todo eso genera como una coraza a veces y desde ahí pues entendemos y vivimos el mundo de una manera. A veces desde esa generosidad y a veces desde esa tacañería. Por mencionar esos dos conceptos. De muchas otras maneras, pero como estábamos en este punto, entonces, bueno, pues desde aquí siempre comentamos esa parte de conectar con lo que siento, dónde lo siento, pero hay veces que la coraza pues se hace muy difícil de entender, porque hay una mezcla que no se termina de entender porque está todo como muy, muy enrevesado. Entonces, en ese caso, pues son necesarias las sesiones deep. Una sesión en la que pues te acompañamos para poder llegar ahí, tirar del hilo de algo y desenredarlo, entenderlo y desde ahí eh, aprender de ello, aprender de ese conflicto, poder observar esa coraza un poco más de cerca y que se vaya disolviendo. Con el tiempo se va disolviendo y llega un momento que cuando eso se ha disuelto bastante, sí que es mucho más fácil observar, tirar del hilo uno mismo y como lo que hacemos en la educación emocional Jaume Campos, en las fases que hacemos, como las que ha hecho Dolores, y desde ahí aprender a autogestionarlo. Pero hay veces que cuando no hemos tocado nada de esto, cuando nunca nos hemos observado, nunca hemos gestionado nada de esto, que se ha hecho una amalgama ahí y nos resulta difícil. Bueno, pues en ese caso, por eso están las sesiones deep, para poder entrar ahí y desbloquear poco a poco e ir disolviendo esa coraza. Dolores dice, también Esperanza has dado en el clavo, lo he visto a mi alrededor o yo me he sentido incomprendida. Esa parte de verlo en el entorno también nos ayuda. Yo decía, a veces desde la mente, lo que ha dicho Gaby ahora, el tema de la coraza nos impide vernos realmente y entendernos, pero el escuchar el cuerpo es como un punto clave y después el ver cómo nos relacionamos con los demás. ¿Cómo me siento yo cuando veo a alguien que creo que es tacaño o cuando veo que es generoso? Esos patrones un poco que hemos hablado aquí, ¿cómo los vivo yo cuando los veo en otro? Porque eso que siento, pues está hablando también de mí, ¿de acuerdo? Pero bueno, de todo esto ya veis que hay un mundo para aprender, para escuchar, para observar. Y ahora nos vamos al grupo privado de Mis Emociones y Yo, que es donde se imparte este curso gratis que os comentaba. Y bueno, cada semana hacemos un Facebook Live para dar feedback a las personas que van rellenando las láminas, las van compartiendo y de esta forma pues sacarle todavía más jugo a lo que a veces uno mismo no puede ver y mucho menos pues si no tiene esa formación emocional que durante toda la vida hemos hecho lo contrario, ¿no? Negar lo que sentimos, intentar estar bien y tirar para adelante. Pues todo un mundo ahí por descubrir. Y bueno, tenemos aquí a Sandra, que ha llegado aquí. Sandra, también otra de nuestras alumnas. Buena, Sandra. La leo y ya nos marchamos porque ya nos tenemos que ir al otro grupo. Dice, wow, todo lo que han explicado me resuena, tanto la parte de ser generosa y tacaña. Yo aportaba en casa de mis papás por querer ser generosa, pero luego me molestaba que mis otros hermanos se acomodaran y no sintieran la necesidad de aportar ellos también. Al final, cuando me quedé sin dinero y sin ingresos, fue como liberarme de esa carga de tener que decidir si doy o no doy o cuánto doy. Sin embargo, sé que es algo que necesito gestionar porque ahora me da miedo volver a tener dinero. Muchas gracias por este live. Es súper interesante, Sandra, ese tema, porque muchas veces cuando estamos mal de dinero, echamos la culpa a la situación, al trabajo, a un millón de cosas. Y no nos damos cuenta que si no tengo dinero es porque inconscientemente no lo quiero tener. Y habría que descubrir por qué. Y fíjate que lo que tú estás comentando puede suceder. Si yo siento que
que cuando doy todos me piden o me va a generar un conflicto afuera, pues inconscientemente no tengo, me lo gasto o no genero ingresos y así como que tengo una preocupación menos. Así es que, bueno, ahí abrimos otro nuevo live del que podemos hablar largo y tendido y bueno, súper interesantes. Es que muchas gracias, Sandra, por compartir, por Sí, acompañarnos. Gracias a súper todos, a interesante. Juana también por haber compartido. Muchas gracias por estar ahí y por enriquecer esto, porque la verdad, además, cuando vosotras compartís y explicáis vuestras situaciones particulares, hay mucha gente que solamente escuchando ya aprenden también, se ven identificados y desde ahí también aprenden. Así que muchas gracias por enriquecer también este espacio. Y nada, nos vemos la semana que viene. Vamos a ver un tema interesante y vamos a intentar traer a alguna persona. Todavía no lo tenemos ahí un poco a ver si puede o no puede venir para que sea un poco más enriquecedor y desde esa entrevista, pues. Así que, bueno, está ahí un poquito en el aire a ver la entrevista, pero en principio nos veremos la semana que viene en otro live y ya sabéis que ahora nos vamos al otro lado a hacer el feedback, así que los que estén ahí, pues que se pasen a, a ver pues el trabajo que estamos ahí haciendo dentro en el curso gratuito. Así es, ahí tenéis ya el enlace por si alguien no lo conoce todavía, el grupo y el curso. Y nos vemos ahí. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao. Chao.